Bien, ahora vamos a invitar al doctor Raúl Ávila Ortiz. Eh, Él está convocado a las 12:55. Bien, no tarda en vincularse. Previamente voy a hacer lectura de su trayectoria académica y de investigación. El doctor Raúl Ávila Ortiz es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tutor doctoral en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que actualmente ya está incorporado de tiempo completo. Es un distinguido profesor de varias universidades de la República Mexicana. El doctor Raúl Ávila Ortiz es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Bien, tiene una experiencia profesional muy amplia. Ya está integrado con nosotros el doctor Raúl Ávila Ortiz. Previamente me adelanté a hacer mención de algunas de las trayectorias académicas que ha logrado nuestro amigo el doctor Raúl Ávila Ortiz, autor de muchísimas obras y ensayos en materia constitucional y de justicia electoral. Es secretario técnico de mando superior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinador del Programa Académico de Cooperación y Asistencia Técnica para México y Centroamérica, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Fue fundador del despacho Zabaleta Ávila y Asociados, dedicado al litigio civil. Fue subdirector de planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de asuntos jurídicos, de análisis y evaluación, director de información sustantiva y subdirector de aplicación normativa y divulgación gubernamental en la Secretaría de Gobernación. Fue coordinador general de asesores en el gobierno del estado de Oaxaca. Fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reforma del Estado. El doctor Raúl Ávila Ortiz es un excelente profesor investigador a quien le hemos conocido por su amplia trayectoria académica a través de sus libros, así como de artículos que se le han publicado en revistas indexadas, tanto en el contexto nacional como internacional. Este día, el doctor Raúl Ávila Ortiz va a tratar el tema referente a el modelo humanista integrador basado en capacidades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y su proyección a la docencia, la investigación, la extensión y la difusión de la cultura jurídica. Bien, mi querido doctor Raúl Ávila Ortiz, pues recibe un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, estimadísimo doctor Rafael Sánchez Vázquez. Es un gusto y muy grato
compartir esta sesión una vez más, como normalmente lo haces cada año, con una excelencia en toda la organización de contenidos y también de logística. Y me voy a permitir en esta ocasión, en mi carácter de profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, y también como parte del gabinete del rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, quien me ha nombrado en meses pasados, en febrero de este año, jefe del staff de su gabinete de rectoría. Pues compartir parte de la experiencia y de las ideas que se están generando desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en relación con un tema que al doctor Rafael Vázquez le es muy conocido porque lo ha cultivado durante años, y que es el derecho y la política educativa y cultural. Entonces, en 10 minutos máximo, quizá menos, voy a compartir algunas ideas y pasar algunos mensajes muy concretos. El primero es que yo, en lo personal, como investigador, académico y practicante, asumo que México sí está en un proceso de transformación de sus estructuras sociales, institucionales, jurídicas, y entre ellas una de las transformaciones más importantes es la que está teniendo lugar en el sector de la educación y las instituciones universitarias. Entonces, no voy a invertir tiempo hablando de las 3 transformaciones previas. Nos hemos educado en México conociendo esa historia, la independencia, la reforma, la revolución, y cómo en la independencia logramos la soberanía, en la reforma logramos pues la identidad como país y la libertad en la Constitución de 1857, por primera vez en silencio sobre la religión de Estado, sino que estableció la laicidad implícitamente, y luego la revolución que, digamos, fue en contra básicamente del poder militar, ¿no? Así como lo sabemos, 1857 en contra del poder eclesiástico que impedía que México se desarrollara como otros países en la ruta, hay que decirlo con toda claridad, del capitalismo y de la democracia y de los derechos. Ahora estamos en un proceso que tiene semejanzas y desde luego fuertes diferencias con esos otros procesos previos, pero si revisamos la política educativa y cultural de cada uno de esos procesos previos, veremos que también hubo modificaciones, tanto en la educación como en las instituciones universitarias. Por citar rápidamente el precedente, pues Benito Juárez e incluso Maximiliano de Habsburgo cerraron la Universidad Nacional, heredera de la Real y Pontificia Universidad de México, por inútil y perjudicial, porque se convirtió en el reservorio del conservadurismo de esa época. Se reabrió la universidad en 1910 con el proyecto que Porfirio Díaz le encargó a Justo Sierra Jr., y de ahí venimos, de un proyecto que encabezó centralmente en los años 20 José Vasconcelos, que después Lázaro Cárdenas también profundizó con las misiones de maestros que llevaron la alfabetización o el inicio de la alfabetización a los lugares más lejanos del país. Creamos una red de instituciones de educación superior que ahora son más de 200 en todo el país, tanto públicas como privadas, y desde luego de escuelas normales. Hemos hecho una proeza en los últimos 100 años porque pasamos de ser un país inexistente en la periferia del sistema capitalista a ser un país que es la 14ª o 15ª economía del mundo 100 años después. Y en eso ha tenido mucho que ver la educación y las instituciones universitarias. En este proceso de transformación se han enfrentado 2 proyectos muy claros. Uno, el del Pacto por México 2013, que le asignaba a la educación y a las universidades un papel relevante, pero para favorecer al mercado, para poder competir, sobre todo fuera del país, en un proyecto de globalización que entonces estaba a la alza y que requería
técnicos, tecnócratas y personas que cultivaran artes, oficios, que manejaran bien la computadora y que supieran inglés, que pudieran, por lo tanto, trabajar para empresas transnacionales o nacionales, sobre todo de carácter privado. Ese proyecto perdió su viabilidad en las urnas en el año 2018. En 2019 se promovió la reforma educativa de la Cuarta Transformación o del gobierno que encabeza el presidente López Obrador con el apoyo de fuerzas políticas necesariamente opuestas o que no forman parte de la coalición gobernante, pues aprobaron una reforma al artículo 3 de la Constitución en un sentido distinto. Este sentido es más, digamos, buscando, sí, que se puedan capacitar y formar cuadros que tengan competencias específicas, pero no es la parte central. La parte central de este proyecto es la comunidad, es la cooperación y no el egoísmo y la competencia sin límites, sino más bien construir mejores capacidades, entender mejor el contexto, las comunidades, los pueblos, las tradiciones, las costumbres y la forma en que nosotros mismos, los mexicanos, podemos crear nuestra propia innovación y tecnología, ideas y formas de poder reproducir nuestra cultura, nuestros valores y también que no nos alejemos, por supuesto que no, de las ideas universales, pero sí reafirmar más lo nuestro, nuestros valores y nuestra cultura. En ese contexto, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, desde el año 2005, lanzó su modelo educativo. Ese modelo educativo es conocido como modelo humanista integrador basado en competencias. Lo refrendó en el año 2012 y lo estuvo aplicando porque ese era, digamos, el contexto histórico en el que había que moverse en ese tiempo. Se pensaba que el proyecto de la globalización nos iba a dejar muchos más beneficios que perjuicios, lo cual tuvo que ser rediagnosticado y matizado hacia 2018. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha modificado su modelo educativo y ha sustituido el concepto o la noción de competencias por capacidades. Esto se dice fácil y parece que no tuviera mayor relevancia, pero es muy importante, porque lo que ha ocurrido en este año en la universidad, y lo están conociendo otras universidades también y están interesadas en poder compartir esta experiencia, es que, digamos, de lo que se trata es que retomemos, enfaticemos y promovamos el humanismo. El humanismo está en la Constitución. Tiene que ver con la dignidad humana, con los derechos y sus garantías, que es lo que hemos venido profesando o enseñando y aprendiendo y practicando a lo largo de la última década. Desde la reforma 2011 en materia de derechos y justicia, sostenemos que son los derechos fundamentales, sus garantías, la dignidad humana. Los derechos individuales sí, pero los derechos sociales y colectivos, los que tienen que ocupar el centro del engranaje institucional, ¿verdad? Y de eso se trata. Este modelo educativo plantea que es el humanismo y los derechos humanos, la dignidad humana, lo que debe estar en el centro del quehacer de las instituciones de educación superior. Luego, segundo, que sea integral. Integral quiere decir que el alumno, también los profesores, todos los actores de la educación y de la universidad, estemos conscientes de lo que estamos haciendo y particularmente que la docencia, la investigación, la extensión de la cultura se entrelacen con este proceso de autorrealización que es el cuarto eje de este modelo educativo. Significa, como lo ha subrayado el doctor Serafín Ortiz, rector de la universidad, pero también el doctor Ángel Díaz Barriga, quien es el que también ha asesorado este recambio del modelo educativo, de que el alumnado sea consciente de que debe servir no solo a sí mismo, sino a la comunidad y al contexto social, que puede ser de varios niveles, local, nacional, regional, internacional. Y para eso sí se requiere que haga una serie de prácticas a lo largo de la carrera de Derecho,
y ahí en este caso de derecho, pero en general de todas las carreras, de tal suerte que esa conciencia lo vaya transformando, se vaya autorrealizando el educando y termine la carrera muy consciente de su misión en este mundo, en su vida personal, familiar, social, económica, política, del papel que tiene que realizar en este caso los juristas como tales, y que es pues propender a la garantía de los derechos, a reproducir la educación jurídica de la mejor calidad. Y estamos, por lo tanto, con un seminario de la praxis jurídica, tratando desde los primeros semestres de la carrera de Derecho de hacer que los alumnos también no solo teoricen o mentalicen, sino que practiquen y que vayan conociendo la realidad de sus contextos y la vayan también compartiendo esa experiencia en las aulas. Entonces, de esto quería yo hablar brevemente, de cómo es que este modelo humanista integrador basado en capacidades, propende a un sujeto más completo, a personas que estén conscientes de que no se trata solo de competir con un marco egoísta de individualidades para ver quién con su propio esfuerzo puede llegar a ser mejor, sino que forma parte de una y de varias comunidades y que éstas le han entregado la posibilidad de estudiar, y más ahora que gradualmente el principio de gratuidad de la educación va a ser obligatorio para todos los niveles, sino que tiene que devolver o retribuir a la sociedad también lo que ésta le ha entregado. Así que con esto voy concluyendo, estimado Rafael, agradeciendo la invitación para invitar a mi vez a que podamos examinar, analizar y seguir discutiendo en qué consisten los modelos educativos de las universidades para ver cómo se instrumentan y cómo se retroalimentan las políticas educativas, las políticas culturales hacia adentro de las instituciones de educación superior. Y que estamos en un momento muy importante de cambio trascendental en la sociedad mexicana. Si salimos bien librados de este proceso, seguramente México va a ser todavía más fuerte, va a resolver problemas estructurales que sabemos que tiene, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la corrupción o la impunidad, pero no lo podremos hacer si no cambiamos las mentes, los espíritus y las almas de nuestros educandos y de los sujetos educativos, también de los profesores y los investigadores, estimado Rafael. Qué bueno que este espacio permite este cruce de ideas para coadyuvar en ese proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido amigo doctor Raúl Ávila Ortiz, quien realmente es muy significativa tu exposición, sobre todo con esa agilidad que siempre te ha caracterizado intelectualmente, de manera brillante, expresar este modelo tan interesante que encabeza pues el doctor Serafín Ortiz Ortiz acerca de el modelo humanista integrador basado en capacidades. Bien, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, muchas felicidades y un fuerte aplauso.